Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. Seguramente recordarás, allá por el 22 de febrero del 2012, en horas de la mañana los argentinos nos despertábamos una vez más con una tragedia ferroviaria. La llamada tragedia de Once era ni más ni menos que una formación de la línea Sarmiento que transportaba 1.200 pasajeros, atiborrados, amontonados. La cuestión es que llega al andén sin parar. Y a partir de ahí la tragedia que se llevó a más de 700 heridos, 51 muertos y algunos familiares se incluyen 52 porque una de las mujeres estaba embarazada. La tercera tragedia más grande en la Argentina en lo que tiene que ver con trenes. Y una tragedia que llevó a partir de ese momento no solo el reclamo de toda una sociedad, el reclamo de la familia, sino el pedido de justicia. Palabrita que en la Argentina a veces esa sociedad alguna vez va a llegar. A lo largo de los años la justicia fue llegando, de mejor o peor manera de acuerdo a la medida de cada uno. Pero 6 años después todavía sigue dando vueltas la justicia en la búsqueda de culpables y en las condenas firmes o no. Hoy nos vamos a meter a 6 años, 6 años y medio ya, de lo que fue la tragedia de Once, en todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay antecedentes que por primera vez en la Argentina se condenen funcionarios. Y esto es realmente importante. La justicia dio un paso para adelante, por eso hay que destacarla. Y también los familiares siguen reclamando porque el circuito de corrupción que llevó a la tragedia no quede simplemente en decir, como se quiso en primer momento, bueno, el maquinista se equivocó, no frenó, listo, ya está. El tema terminó ahí. Cuando empezamos a ver las imágenes, que lo charlamos con la producción, hasta pudor dar ver las imágenes de los bomberos tratando de sacar a la gente que estaba apilada. Pero realmente, vos la habrás visto en algún momento y lo recordarás, era increíble cómo se viajaba. Ahora, hay otro punto, se sigue viajando casi igual en la Argentina, no cambió. La diferencia es que no hay ningún tren que choque, por suerte, pero se sigue viajando mal. 6 años y medio de la tragedia de Once, las cuestiones judiciales, todos los vericuetos, lo que fue el primer fallo judicial, las apelaciones, los protagonistas de la política, quienes gobernaban en ese momento. Te lo digo fácil, Cristina Fernández era la presidenta, Mauricio Macri era el jefe de la ciudad, Daniel Scioli era gobernador. Lo que se hizo fue dar condolencias rápidamente, pero hay reclamos y pasaron cosas. Lo vamos a recordar hoy en esta edición del Límite 24. Dale. A horas de cumplirse el 6º aniversario de la tragedia de Once, una vez más, los familiares de las 52 víctimas y más de 700 heridos recordarán frente al andén del ferrocarril Sarmiento el momento donde perdieron la vida sus seres queridos. Se cumplen 6 años de la tragedia de Once y los familiares haremos un acto a las 8:32 en el andén 1 de la estación. Después nos dirigiremos a hacer una ofrenda floral al monumento que está instalado en la Plaza Miserere. Y unas horas después, a las 2:15 de la tarde, seremos recibidos por el presidente en la Casa Rosada, en un encuentro al que los familiares llevaremos nuestros reclamos, llevaremos nuestra situación, llevaremos las cosas que hemos dicho siempre como base de este grupo, ¿no? Que el Estado argentino tiene que responder las deudas, las grandes deudas sociales que tiene, que no tiene que ver con una coyuntura política, con quien esté sentado en el sillón de primer mandatario, sino que tiene que ver con una respuesta del Estado argentino a todos sus ciudadanos. Paralelamente al recuerdo, a los actos y homenajes, la causa para dirimir responsabilidades frente a la justicia sigue en curso. A 6 años todavía estamos esperando muchas respuestas de la justicia. Fallos, las sentencias dictadas en diciembre de 2015 todavía no han sido confirmadas.
Hace poco recordaba el caso de una mujer que había sufrido un serio accidente. Y ella se propuso, como no encontraba justicia, estudiar Derecho. Finalmente se recibió abogada y a partir de ahí pudo seguir lo que pasaba con ese expediente. Digo, estas cosas locas que nos pasan en la Argentina, donde a veces dudamos tanto, hasta de la justicia, de los propios abogados, que esta mujer pensó en estudiar para ser su propia patrocinante. Digo, y me llevaba a la reflexión de, primero agradecer a Gastón por haber venido, el doctor Riquelme, gracias, como siempre, Gastón, por venir. Gracias a ustedes. Reconocido columnista de M20, de este canal, y un poco te invitamos para, bueno, ayudarnos a entender tantas definiciones legales, tantas definiciones que los propios familiares nos preguntaban a nosotros a veces, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? ¿Por qué se lo condenó de esta manera y no de otra? Pero antes de eso, quiero meterme un poquitito si recordás lo que fue ese febrero del 2012, si, ¿cómo te enteraste vos? Digo, desde lo humano, ¿no? Desde el vecino. Bueno, de lo humano, de lo del vecino, nos enteramos creo que casi todos a través de los medios de comunicación. De hecho, a través de las redes sociales, todo el mundo empezó a opinar sobre este tema. Fue algo que fue lamentable, trascendió no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. En su momento, el presidente Hugo Chávez de Venezuela mandó sus condolencias. Mujica, por su parte, también presidente de Uruguay en ese momento, hacía lo mismo, se solidarizaba con Argentina. De hecho, hasta el propio Papa Benedicto, ¿sí? Rezaba por las víctimas y rezaba también por las familias. O sea, fue un caso que conmocionó a toda la República Argentina e incluso a nivel internacional, y no solo puso en tela de juicio o puso a la vista las graves irregularidades que había en materia de transporte en la Argentina, al menos en los trenes, sino que también destacó la tragedia terrible que ocurrió para esas fechas, ¿no? Y además, Gastón, digo, todos en un momento usamos trenes, ¿no? Digo, sí. Creo que compartimos en un momento el ferrocarril Belgrano, la línea Belgrano, donde en horarios picos, digo, no es tan distinta, puede ser la de Sarmiento o el Roca. Esta locura de pensar que la gente puede viajar de cualquier manera, digo, colgada. En Belgrano la figura típica es en la máquina colgados, en los techos. Digo, así viajamos los argentinos. ¿A nadie se le ocurrió pensar que esto podía pasar? ¿O dijeron, bueno, nada, es Argentina? En realidad es una cadena de hechos que ocurrieron que la verdad que es lamentable. Primero, hablando desde las fallas mecánicas que pueden haber, estamos hablando de un tren que tenía 2 frenos de seguridad, supuestamente, ¿sí? Por si fallaba uno, aplicar el otro. No funcionó nada. Tenemos 2 entidades que se encargan de controlar, como es Auditoría General de la Nación, la CNRT, que emitió no uno, sino muchísimos dictámenes que anunciaban que había un peligro inminente de que ocurriera una tragedia y las condiciones lamentables en las que se viajaba, y parece que todos los funcionarios que estaban a cargo hicieron la vista gorda, ¿no? Y además con formaciones donde, digo, hasta el mismo sentido común. Digo, tomo Belgrano Norte porque en la región es uno de los trenes que más tiene peso junto con el Mitre. No tiene puertas automáticas. Entonces, hay un tramo del Belgrano que pasa por Panamericana a una altura muy, muy importante, cruzando Panamericana y el encuentro con General Paz, donde las puertas no se cierran automáticamente. Entonces, la gente viaja colgada, con todo lo que eso significa. Y recordamos que no hace mucho tiempo atrás hasta un chico se cayó. Digo, esto era también una cosa común. Digo, podemos después, si vamos a meternos en la cuestión legal, pero desde el sentido común, digo, un tren que no cierra las puertas. No, sí, es una vergüenza, y también no nos olvidemos también del tema de seguridad en materia de robos, ¿no? Que a veces tenemos mucha gente viajando y tenemos una persona que se sube a un tren, a un vagón, y no hay nadie, no hay presencia policial, no hay presencia tal vez de seguridad privada que ponga la misma gente que se encarga de controlar los trenes o de administrar los trenes. Me ha pasado a mí viajar en el tren y que no haya nadie y presenciar a veces robos y que una persona salga corriendo como si nada, estaciones sin control a veces, ¿sí? Que saltan una valla y se escapan por otro lado. Formaciones antiquísimas. ¿No? Me venía a la cabeza el Mitre antes que por suerte se modificara en alguna gestión de gobierno, pero eran trenes de madera, trenes que tenían 70, 80 años. Y digo, desde lo pintoresco estaba lindo si hubiese sido un tren turístico, pero no era un tren turístico, era un tren que llevaba pasajeros todos los días. Exacto. Sí, no, la verdad que es una vergüenza. Y es una vergüenza también cómo después de la tragedia, porque esto es bueno también destacarlo,
se pasa la administración a Florencio Randazzo y mágicamente se traen nuevos trenes de China. Se acordarán en ese momento que se celebró incluso que venían nuevas formaciones. Cómo tiene que pasar una tragedia para que se solucione o que para que pidan nuevos trenes y nuevas formaciones para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? O sea que en este país lamentablemente tenemos que esperar que ocurra una tragedia de tal magnitud para que se produzca un cambio. Eso es algo que molesta sobre todo a la sociedad. Sí, y con un dato más, digo, porque a veces, aún con la tragedia, me vino a la cabeza la tragedia de Aeroparque, ¿no? Un avión que pasó de largo en la pista de aterrizaje, una gran cantidad de muertos, esto muchas veces se habló, y se habló de que había que reformar el Aeroparque, que no podía seguir estando en las condiciones que estaba. Mil cosas, se habló del disparate de hacer una isla en el medio del río, no pasó nada, el Aeroparque sigue igual, sí, digo, con la saturación de vuelos que tiene, con pistas cortas, esto no lo digo yo, lo dicen los técnicos. Y sin embargo, no solo eso, el aeropuerto no se cambió, sino que habilitamos, entre comillas, un nuevo aeropuerto en una región donde ni siquiera se considera. Sí, no, es lamentable la situación y también, así como mencionas la causa de Aeroparque, yo te podría hacer un paralelismo, por ejemplo, con la causa de Cromañón, donde tenemos también un montón de personas fallecidas y en la causa de Cromañón, a diferencia de esta, teníamos un solo informe, ¿sí? Un informe de la Defensoría del Gobierno de la Ciudad que decía que el lugar no estaba habilitado y que podía generar una tragedia. Un solo informe que podemos decir que Aníbal Ibarra no lo vio, si no lo vio igualmente es responsable por negligencia, pero teníamos uno solo. En este caso teníamos pilas y pilas de informes. Y además, Gastón, insisto con eso que vos dijiste, no siempre la tragedia hace decir, che, tenemos que hacer algo. Porque en el caso de Cromañón había un antecedente que era Keisbis. También, sí, de muchos años atrás. Y no se hizo nada y todo funcionó de la misma manera. Pero bueno, vamos a meternos de vuelta, si te parece, en lo que fue esta tragedia de Once y la cuestión legal. A partir de ahí vamos a compartir un material para ya meternos en la cuestión judicial de lo que son las distintas etapas del juicio a los culpables de la tragedia de Once. Vamos a compartir ese material. Dale. Condenar a Sergio Claudio Sirigliano a la pena de 9 años de prisión, condenar a Juan Pablo Schiavi a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación especial perpetua, condenar a Roque Ángel Sirigliano a la pena de 5 años de prisión, condenar a Ricardo Raúl Jaime a la pena única de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua, condenar a Marcos Antonio Córdoba a la pena de 3 años y 6 meses de prisión. Se celebra el sueño de una Argentina sin corruptos sueltos. Se celebra la lucha, compañeros, esta lucha que fue de todos por todos y que hay que seguir. Hoy es un paso más, pero mañana a seguirla hasta que las condenas queden firmes. Nos vamos a volver a juntar cuando los corruptos estén tras las rejas, tras la condena firme. Justicia por los muertos y heridos de Once, compañeros, y nuestro corazón y nuestro amor y nuestro agradecimiento por siempre. Muchas gracias. O sea que estaba mirando, esto lo dictó el Tribunal Oral Federal número 2, ¿no? Exacto. La primera condena del 2015. Al exsecretario de Transporte, 8 años de prisión. Al secretario Ricardo Jaime, 6 años de prisión. Después vamos a ver qué pasó con esto. Sí. Y al maquinista, 3 años. Por ahí se hablaba que básicamente la causa tenía que ver con estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas. ¿Qué es esto de estrago culposo? Bueno, el estrago culposo está tipificado en el Código Penal, está claro, en el artículo 189, que es cuando una persona causa un daño de gran magnitud, como es este caso, que puede ser a través de un incendio, de inundaciones o como ocurrió en este caso puntual. O sea que la figura de estrago se aplica perfectamente a esta situación. ¿Por qué agravado? Porque la figura de estrago prevé una pena de 1 año de prisión. En cambio, si provoca la muerte de una o varias personas, se trata de un estrago agravado y esto se puede elevar hasta 5 años de prisión. ¿Por qué son más las penas y superan los 5 años? Porque hay concurso real con administración fraudulenta. Por eso se les suman las penas y por eso tienen esta sentencia a estas personas que estamos viendo recién en el informe y el reclamo, ¿sí?, que veía ahí de uno de los familiares diciendo de que se va a pelear hasta que se confirme. Esto quiere decir que se va a pelear hasta que se confirme porque estas personas tenían la posibilidad de apelar esta decisión y recurrir a casación para que revisen su condena, ¿no? Después nos vamos a meter en la segunda parte, digo, pero me quiero quedar con esto.
con la primera parte, este 2015, en ese momento. A ver, desde el sentido común, si yo transporto a alguien en mi vehículo y en forma irresponsable tengo una tragedia vial y esa persona muere, ¿de qué se me acusa? Bueno, se te va a acusar seguramente de un homicidio culposo, ¿sí? Y tenemos una pena prevista en el Código Penal exclusivamente para eso, cuando haya impericia o imprudencia al volante, y voy a tener una pena establecida por eso, ¿no? ¿Y por qué en este caso a ver, donde hubo 51 muertos, no se habló de otra tipificación y se quedó con ese estrago culposo? Bueno, en un principio se habló de un estrago doloso, ¿sí? La diferencia entre culpa y dolo es que en el dolo hay una intención de matar o de provocar la tragedia, ¿sí? No es lo mismo una persona que incendia un lugar a propósito, que tiene la intención de incendiarlo y sabe que puede provocar la muerte de una persona, con otra que capaz que por un accidente se provoca un incendio y es responsable pero no tuvo la intención. Entonces esto diferenciaría entre culpa y dolo. En el caso del maquinista se habla de que hubo culpa porque se entiende de que él no tuvo la intención de estrellar el tren justamente para provocar las muertes y por eso entraría en la tipificación de estrago culposo. Sí, esto también, como mencionaba antes con Cromañón, también en un momento se quiso plantear de que era doloso, pero esa figura no se pudo plantear y se va a lo que es estrago culposo, que tiene una pena, por supuesto, inferior. Recién les hablaba de que tiene hasta 5 años, por eso el maquinista recibe 3 años y 6 meses. Gastón, en el caso de la tragedia de Once, si bien los familiares tuvieron más de un abogado, casi todos coincidieron en que un representante de la familia, además había perdido a su hijo, fue quien llevó adelante prácticamente la cuestión judicial. Sin embargo, en Cromañón esto no se dio. Digo, ¿qué es lo que, no sé si tuviste alguna experiencia similar, pero qué es lo que pasa cuando vos tenés distintas personas que están afectadas? En este caso estamos hablando de más de 50 familias y mucho más, porque en realidad si vos tenés en cuenta casi 800 heridos, digo, cada uno de ellos va a iniciar algún tipo de acción judicial. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Tratar de que sea un solo abogado o que cada parte vaya en forma aislada? Bueno, eso pertenece a la estrategia de cada familiar y todo, pero en líneas generales cuando se dan este tipo de situaciones se suele concentrar la querella en un solo profesional o en varios o en un equipo de profesionales que representan a la cantidad de personas que están. Tampoco es algo que sea muy común, ¿no? Estas tragedias ocurren cada tanto, son lamentables, pero no es algo que sea algo de todos los días, ¿no? Por eso la decisión de juntar o concentrar a toda la querella en uno o en varios profesionales, desde el punto de vista estratégico yo no lo veo tan mal, ¿no? Por una cuestión de concentrar todo y canalizar todo al mismo lugar. Lo que ocurrió hasta el momento es el resultado de, al menos yo considero, una buena estrategia porque se consigue, primero, una condena con respecto al maquinista, que se hablaba de que tenía responsabilidad en no haber accionado los frenos, y la más importante es trasladar esta condena a quienes no son los responsables que estuvieran directos en el lugar del hecho o el día que ocurrió el hecho, que son, por ejemplo, el secretario y el ex secretario de Transporte, Ciriliano, como ex titular de TVA desde los años 90 a cargo del Tren Sarmiento. Sí, y que además, digo, ahora sí, antes de ir al corte, Casación ratificó la condena, digo, más allá de las modificaciones que hizo de las penas, y en ambos casos, que son los más notorios, hubo muchos más acusados y condenados, pero digo, los más notorios, ¿no les cabería ya la cárcel? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo con Casación no lo quiero dejar pasar tan por alto porque si bien en el informe veíamos la condena del tribunal, ¿sí? Que hablábamos de 9 años, 7 y 6 años para Jaime. Casación lo que hace es confirmar, pero también no hay que dejar de lado que también bajó algunas penas, ¿no? Bajó 2 años en el caso de Ciriliano, en el caso de Schiavi baja 5 años de 7 a 5 y en Jaime aumenta 2 años. Si bien en líneas generales confirma, por el otro lado también tenemos algunas reducciones y todavía no están firmes porque todavía tienen una posibilidad más de apelar. Tengo que hacer una pausa, Gastón, ¿te das un ratito más? Sí. Porque después nos vamos a meter quizás en el tema más complicado. Digo, complicado porque va a aparecer la faceta más política. Estamos hablando de 2 secretarios de transporte, de un empresario, de un trabajador, digo, pero aquí hubo además decisiones políticas y por primera vez, digo, así en la memoria rápida, aparece un ministro acusado. Recientemente se presenta, estamos hablando del exministro Julio De Vido, que tiene un montón de problemas y por si no tuviese, se le suma la cuestión de la tragedia 11. Después de la pausa nos metemos, si querés, con el caso más emblemático de esta cuestión. ¿Por qué? Por
porque se llegaría a un político, que alguna vez un político pague por la responsabilidad o no de esta cuestión. Pausa, dale. Estaciona en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Baja la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar créditos sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Baja la nueva app de Provincia Seguros y tenés lo que necesitas a un dedo de distancia. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina.